Hola, buenas. Bienvenidos a este nuevo vídeo de contabilidad personal. Como ya sabrás, hemos empezado una nueva serie de vídeos en los que estamos hablando de las masas patrimoniales que conforman el activo en balance de una empresa. El tema que vamos a abarcar en este vídeo es los pasivos y, al igual que en el anterior vídeo, nos vamos a ir a la diapositiva que he preparado para haceros llegar mejor el conocimiento de los grupos, cuentas y subcuentas de las que conforman el pasivo en el balance, su definición y que engloba con ellas, además de su naturaleza, que englobará cómo se tratan las cuentas de pasivo con la ecuación fundamental del patrimonio. Así que sin más, nos vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la presentación y al contenido real del vídeo. Como el inicio del anterior vídeo, mostramos cuáles son las masas patrimoniales de las que se forma un balance de situación de una empresa en España. Y en este vídeo vamos a tratar sobre los pasivos, ¿vale? La definición global de qué es un pasivo es una deuda, básicamente. Y tiene la definición, son obligaciones de pago incurridas durante el ejercicio de la actividad de la empresa y estas provienen de un hecho pasado en el que para cancelarlo, sí o sí, la empresa tiene que cambiar un activo por ese pasivo, ¿vale? Y tiene un tipo de características en el que se sabe con fiabilidad la determinación de la cuantía y la fecha en la que vence dicha deuda. Esa es el pasivo normal, ¿vale? Porque hay otro tipo de pasivo que es el que hablaremos justo ahora mismo, que se llama provisión y que tiene una diferencia en la que la fecha de vencimiento de la deuda no está determinada, ¿vale? Entonces, pasamos a lo que sería el balance de situación, la parte del pasivo, los grupos, subgrupos y cuentas de los que está formado el pasivo y tenemos en la izquierda, esto de aquí sería el pasivo en sí, ¿vale? Y al igual que el activo tiene un orden, el pasivo también, ¿vale? Entonces, el pasivo se ordena de menor a mayor y esto aquí desciende. Exigibilidad. La exigibilidad es el tiempo que falta para que me llegue la fecha de vencimiento de una deuda. Es decir, el tiempo que falta hasta que tengo que pagar esa obligación, ¿vale? O la tengo que cancelar. Por lo que, al igual que en el activo, el pasivo se estructura en dos grandes grupos que serían el pasivo no corriente y serían aquellas obligaciones que ha incurrido la empresa por hechos pasados en los que la empresa le llega el vencimiento de la misma mayor a un año. Y el pasivo corriente, por el contrario, son deudas que la empresa ha incurrido en su actividad por algún hecho pasado y que el vencimiento de la misma le viene en un tiempo menor a un año. ¿Vale? A partir de esta explicación entramos en el primer gran grupo que determina el pasivo no corriente y serían las provisiones. Como hemos comentado al principio del contenido del vídeo, las provisiones tienen una característica peculiar en la que los pasivos en sí, la mayoría tienen una cuantía y una fecha en la que tú tienes que cancelar ese pasivo dando un activo. Pues las provisiones no. Las provisiones tú sabes que has incurrido esa deuda futura, sabes la cuantía, pero no sabes la fecha de vencimiento en la que lo tienes que cancelar. ¿Vale? Y aquí nace otro grupo que serían
las contingencias, y las contingencias tienen de peculiaridad que, en comparación con las provisiones nacen de un hecho pasado y sabes que te nace una obligación y tienes una cuantía determinada, que ya sabes cuál es, pero no sabes la fecha de vencimiento. Pues en las contingencias te surge una deuda por algún hecho pasado y que en algún momento futuro la tienes que cancelar, pero no sabes ni la cuantía de la deuda ni la fecha de vencimiento. Por lo tanto, ese tipo de deuda no se registra, porque como no sabes la cuantía ni cuándo te va a vencer, no la puedes registrar, ¿vale? Por lo que las provisiones se contabilizarían en el subgrupo 14 y estas serían las que van a largo plazo, ¿vale? Y serían provisiones por retribuciones a largo plazo al personal, para impuestos, para otras responsabilidades, provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado, provisiones para actuaciones medioambientales, provisiones para reestructuraciones, provisiones para transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio, ¿vale? Siguiendo la estructura del balance, tenemos las deudas a largo plazo y estas serían las relacionadas con cuentas bancarias, principalmente, ¿vale? Porque están dentro del subgrupo 17, que son deudas a largo plazo por préstamos recibidos en préstitos u otros conceptos. Y las que más se usan son en la cuenta 170, deudas a largo plazo con entidades de crédito, deudas a largo, y a partir de aquí ya, dependiendo de cómo se financie la empresa y de la actividad que tenga, se usan unas u otras. Aquí cabe destacar que eh, la cuenta 178, obligaciones y bonos convertibles, es bastante peculiar y quiero destacarla porque es una cuenta en la que tú emites un bono, pero que ese bono de financiación tiene una opción call, o sea, es un bono callable que se llama, en el que la empresa, si quiere, puede ejercer esa opción y deshacer el bono y darte, en vez de el nominal que tú has pagado por obtener el bono y el rendimiento, acciones de la empresa. Es que es bastante curioso, por eso lo comento. Luego tenemos cuentas como proveedores de la inmueble a largo plazo, deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados, acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo. Este sería la cuenta de leasing en la que está el nominal a amortizar a largo plazo. Y efectos a pagar a largo plazo serían, como pasivo, es que tú emites documentos de pago como letras, pagarés y ese tipo de documentos jurídicos en los que hay una parte del vencimiento que está a largo plazo, entonces se mete aquí. Vale, siguiendo con la estructura, encontramos la financiación de pasivo tuya con empresas de tu grupo y serían las cuentas del subgrupo 16, deudas a largo plazo con entidades de crédito vinculadas, proveedores de inmobiliaria a largo plazo, partes vinculadas, acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, partes vinculadas y otras deudas a largo plazo con partes vinculadas. Bien, aquí ya nos surgen unas cuentas específicas cuando lo que comentamos en el vídeo de los activos, la empresa adquiere instrumentos de patrimonio en los que los mete en cartera a largo plazo y no tributan en el año, sino cuando trasvasa el beneficio, surgen estas cuentas de pasivos por impuesto diferido en su grupo 83 y impuesto diferido. Esto es que, sabiendo que ya tienes que pagar una parte de tu beneficio por impuesto, pero lo pagas en el momento en el que trasvasas el beneficio que está ahora en patrimonio neto y no tributa a pérdidas y ganancias que tributa, ¿vale? Siguiendo, nos encontramos con
los pasivos por diferencias temporales imponibles, que son cuentas de pasivo que surgen en el momento en el que tu resultado contable y fiscal difiere. Solo con eso ya eh, definimos un poco lo que es, porque esto ya da para otro vídeo, ¿vale? Siguiendo con el último grupo grande dentro del pasivo no corriente, nos encontramos con las periodificaciones, que como ya sabremos sobre el vídeo de desglose de activos que hicimos al inicio, las periodificaciones son esos prorrateos que hacemos al final del año para ajustar esas cuentas, son de pagos o cobros, ¿vale? Y las cuentas se almacenan en el subgrupo 18 y tenemos fianzas recibidas a largo plazo, anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo, depósitos recibidos a largo plazo y garantías financieras a largo plazo. Con estas cuentas acabaríamos lo que sería el pasivo no corriente, que en realidad en la operativa contable no se toca mucho, se toca mucho más el pasivo corriente. Y el pasivo corriente empieza con pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta, y esto recordar que lo explicamos en el vídeo de los activos, que era cuando la situación especial en la que la empresa reclasificaba un activo no corriente para el corto plazo porque lo quiere vender en menos de un año. Pues estas serían las deudas que nos surgen por meter ese activo en la venta, y serían provisiones, deudas con caracteres especiales, deudas con personas y entidades vinculadas, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar y otros pasivos. ¿Vale? Siguiendo la composición del pasivo corriente, nos encontramos con el deterioro de valor de créditos comerciales y provisiones a corto plazo, en el que las cuentas están del grupo 49, provisiones por operaciones comerciales, provisiones por contratos onerosos y provisiones para otras operaciones comerciales. La diferencia entre estas cuentas es: tú dotas una provisión de que es posible que tengas que pagarle a un cliente por alguna cláusula de un contrato que hayas hecho. Esa la metes en contratos onerosos, que significa que son beneficios de contrapartida dentro de una situación contractual. Y las provisiones por operaciones comerciales serían primas por ventas de productos tuyos que están dentro de lo que sería la actividad normal o una venta normal. Y las que no entren dentro de los dos grupos 499 y 494 entrarían en el 4999, provisiones para otras operaciones comerciales. Luego aquí llegaríamos al subgrupo 52. En las provisiones a corto plazo, lo que tenemos son la parte de largo plazo, en provisiones a largo plazo, que está a corto y que está aquí porque esperamos que en menos de un año nos digan la fecha de vencimiento de la deuda y por tanto la tendremos que cancelar, y salen provisión a corto plazo como una provisión global, y luego ya tenemos cuentas específicas como retribuciones al personal, para impuestos, otras responsabilidades, provisión para desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado, actuaciones medioambientales, reestructuraciones y pagos basados en instrumentos de patrimonio. Si os fijáis, son las mismas cuentas pero a corto plazo. Siguiendo con la composición del pasivo corriente y de la deuda de una empresa, nos encontramos con las deudas a corto plazo, y están dentro también del subgrupo 52, deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos. Eh, Este es un grupo que sí que se usa bastante, y tenemos el grupo, la cuenta 520, deudas a corto plazo con entidades de crédito, y esta es la cuenta global, ¿vale? Porque luego, como cada una tienen subcódigos en los que tú vas como diseccionando
los préstamos y subcuentas que tienes con cada banco, porque, por ejemplo una empresa se puede financiar con tres bancos a la vez distintos. O sea, por ejemplo, puede pedir un préstamo en Sabadell, un préstamo en CaixaBank y un préstamo en BBV. Pues tendría tres cuentas 520, uno sería el de BBVA, el 2 el de CaixaBank y el 3 el de BBV, ¿vale? Y aquí en la 520 entraría lo que es el capital a devolver, ¿vale? El 5201 de al corto plazo por créditos dispuesto, esto significa la financiación que tiene a corto plazo por las líneas de crédito que la empresa, que el banco le deja a la empresa para financiarse a corto plazo, ¿vale? Es el instrumento que pymes lo usan bastante para tener liquidez. Luego tenemos las deudas por efectos descontados y esta es la cuenta que se acumula lo, la gestión de efectos que hemos llevado a descontar al banco para que nos dé liquidez. Todo lo que nos anticipa está aquí metido en esta cuenta, en deudas por efectos descontados. Luego tenemos deudas por operaciones de factoring y los intereses de los préstamos se meten aquí en la 527 de intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito. ¿Vale? Siguiendo con la compensación del pasivo corriente, entramos en las deudas con empresas del grupo y partes vinculadas y nos encontramos con el subgrupo 51 y serían casi las mismas cuentas que el subgrupo 52 pero con partes vinculadas, se usan igual y tienen casi lo mismo. Lo único que aquí tenemos acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, partes vinculadas, mientras que en el otro no lo teníamos. Y luego aquí tenemos unas cuentas bastante especiales, serían los subgrupos 55, son 552, cuentas corrientes con otras personas y entidades vinculadas, y esto serían las tarjetas de débito o crédito que la empresa tiene con el banco y le deja a un comercial, por ejemplo, pues los gastos van ahí, en esas cuentas. Y luego el desembolso exigido sobre participaciones en el patrimonio neto. Esto es una cuenta puente entre los aumentos de capital cuando la empresa le pide dinero a los accionistas y le entra el capital el dinero en el banco, lo abona a esta cuenta, al desembolso exigido sobre el patrimonio. Luego, cuando ya suscriba totalmente el capital, se da de baja emitiendo con contrapartida al capital social o a las participaciones, dependiendo de cómo sea la sociedad. Siguiendo con la composición del pasivo en el balance, encontramos el gran grupo de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que serían el subgrupo 40 proveedores del grupo 4 y entrarían la contrapartida de la cuenta del grupo de clientes que tenemos en el activo corriente. Pues aquí serían los proveedores. Proveedores euros, proveedores de moneda extranjera. Luego tenemos las cuentas de 401, proveedores efectos comerciales a pagar, que serían efectos, gestión de efectos también. Proveedores empresas del grupo, proveedores empresas asociadas, proveedores otras partes vinculadas y envases y embalajes a devolver. A devolver proveedores. ¿Vale? Esta es que tú tienes una materia prima que va dentro de un envase y te comprometes con el proveedor a que le vas a devolver el envase. Entonces te lo factura como que el envase es una parte y la materia prima es otra. Entonces es un pasivo para ti porque lo tienes que devolver, ¿vale? Porque también está en activo cuando tú lo emites. O sea, es al revés, ¿vale? Siguiendo con los acreedores, que son aquellos proveedores que no son principales en la actividad comercial, al igual que en la parte del activo corriente.
acreedores por prestaciones de servicios, acreedores por prestaciones de servicios en euros, en moneda extranjera, acreedores de servicios pendientes de facturas pendientes de recibir, acreedores efectos a pagar y acreedores por operaciones en común. Es lo mismo que en el activo corriente. Luego aquí tenemos las deudas con el personal y tenemos la 465, remuneraciones pendientes de pago, que ahí se incluye el líquido a percibir por los trabajadores de la empresa, es decir, la nómina, lo que le entra en el banco, y las remuneraciones mediante sistemas de aportación definida pendientes de pago. Eso es por si algún empleado tiene algún bonus o aportaciones en un plan de pensiones o que le pagan en especie, se mete en esa cuenta y luego se baja cuando se liquida. Bien. Siguiendo con el grupo 4, encontramos las cuentas de las administraciones públicas y serían Hacienda Pública, acreedora por IVA, acreedora por retenciones practicadas, acreedora por impuestos de sociedades, acreedora por subvenciones a reintegrar, organismos de seguridad social, acreedores y IVA repercutido. Tenemos como una deuda para nosotros los anticipos a clientes. Y ya entramos en el último grupo dentro del pasivo corriente y serían las periodificaciones a corto plazo y serían los ingresos anticipados, que es cuando nos pagan por anticipado un pago que tenemos que prorratear. ¿Vale? Y al igual que en el activo teníamos gastos e intereses. Pues aquí lo mismo, ¿vale? Por último tenemos la naturaleza de las cuentas de pasivo y estas se utilizan al contrario que las cuentas de activo, ¿vale? Para cancelar un pasivo o una deuda, yo tengo que cargar esa cuenta, ¿vale? Y me aumenta cuando la abono. Es decir, las bajadas de pasivo se cargan y se anotan al debe y los aumentos de pasivo se abonan y se anotan al haber. Muchas de estas contrapartidas de cuentas son del grupo 6, que son cuentas de gasto, que eso ya lo veremos cuando entremos en las cuentas anuales y las cuentas de pérdidas y ganancias. Por lo que la naturaleza de las cuentas de pasivo son cuentas acreedoras o nulas. ¿Por qué? Porque las cuentas tienen tres tipos de estado. O sea, es decir, tú abres una cuenta, operas con ella y la saldas, es decir, haces que el saldo de la cuenta sea cero y cuando sea cero ya la cierras, ya no la vas a utilizar más. Por lo que al ser unas cuentas en las que lo que engloban son obligaciones de pago, los empresarios no quieren tener obligaciones de pago, cuanto menos tenga mejor, porque eso querrá decir que mi patrimonio neto es más alto y mis activos financian más mi actividad y me proporcionan más ingresos, porque no tengo cosas que pagar. Por lo que lo que quiero de los pasivos es que sean cero o lo más pequeño posible. ¿Vale? De aquí que la naturaleza de estas cuentas sean acreedoras o nulas, es decir, que la suma acreedora es mayor que la suma deudora o nula. ¿Vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy sobre el contenido de pasivo. Espero que con estas explicaciones hayáis entendido de qué se forma el pasivo y las cuentas que hay y la composición del mismo, y hayáis entendido la relación de la naturaleza de las cuentas con la ecuación fundamental del patrimonio. Muchas gracias por ver este vídeo y el contenido de contabilidad personal.